Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 11.128 del año 2025. A continuación se hará lectura del acta. Buenos días. 7 de enero de 2026, audiencia pública, la tercera sala, Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arana Orellana, integrada por los vocales Dani Muñoz Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 11.128, slide 2025.tcp. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Arcos Asociado S.A. en el marco de la licitación pública de brigada de obras número 3-2025-CE-MDP-1, convocado el 7 de noviembre de 2025 por la Municipalidad Distrital de Pitumarca para la contratación de la ejecución de la obra, renovación de pontón en el anexo Anchipacha de la comunidad campesina de Pampachiri, distrito de Pitumarca, provincia de Canchis, departamento de Cusco, con código único inversión número 2638566. La representación del impugnante se encuentra presente para dar el informe de hechos el señor José Antonio Vázquez Churampi, con documento nacional de identidad número 204400650. En representación del tercero administrado Consorcio Pitumarca, se encuentra presente para dar el informe legal el abogado John Ross Díaz Guamaní, con registro Colegio de Abogados de Lima número 46863. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pese a haber sido notificada el 29 de diciembre de 2025 mediante publicación de toma razón de los únicos Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet, Google Meet, y es grabada haciendo uso de tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas, TCP. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas, TCP. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante, Argos Asociados S.A., por el espacio de 10 minutos. Señor José Vázquez, adelante. Buenos días, señor presidente y vocal de la tercera sala de Tribunal de Contratación Pública. En esta ocasión represento a la empresa Argos Asociados, sociedad anónima, el cual se presentó recurso de apelación por su descalificación que a nuestro entender es una descalificación que no tiene ningún fundamento. Como pretensiones, solicitamos que se considere como calificada la oferta de Arcos Asociados, se revoque el otorgamiento de buena prueba al consorcio Pitumarca, así como también se descalifica a ese postor, y posteriormente se otorga buena prueba al postor Arcos Asociados S.A. En el primer punto, respecto a la descalificación de la oferta, en el acta que suscribe el comité de selección, no realiza los procedimientos tal como están establecidos en las bases. En las bases indica que debe ser una etapa de admisión de ofertas y después de la admisión de ofertas recién puedas acceder a la etapa de calificación de ofertas. El comité interpretó incorrectamente esas disposiciones de las bases integradas y lo que hizo en una misma etapa, sin antes admitir a ninguno de los tres postores, decidió descalificar la oferta del postor Argos Asociados, declaró no admitida la oferta de un tercer postor y otorgó la buena prueba al postor Consorcio Pitumarca, sin respetar las etapas que son preclusivas. Un error que no debe ser conservable y debe revocarse nuevamente para que se realice con los actos tal y como se establecen las bases integradas. Ahora, en relación a la descalificación de la oferta del postor a los asociados, indican ellos que no acreditó o no presentó las facturas o cualquier comprobante de pago que acredite los requisitos de equipamiento estratégico, ¿no? Sin embargo, ellos consignan en los documentos para perfeccionar el contrato, justamente el literal que indica que esos requisitos van a ser presentados para el perfeccionamiento del contrato. Entonces, ¿cómo puede el comité descalificar en una etapa que ellos no tendrían ningún derecho para hacerlo,
porque el que tendría que revisar el equipamiento estratégico, que sería la ADEC, pero ellos, atribuyéndose una función que no tendrían ellos, de acuerdo a las bases integradas, ellos descalifican la oferta del postor de los asociados. Pese que en el postor de los asociados presentó su declaración jurada, donde que acredita los equipamiento estratégico. Pese a ese documento, ellos descalifican la función, induciendo o indicando que debería presentar en esa etapa todos los documentos que acrediten pues, con componentes de pago de los equipamientos estratégicos. Para ello existe una opinión, la opinión 161-2018 de la edición técnica normativa y la resolución 2409-2017 del Tribunal Constitucional del Estado de la Sala 3, donde que indican que si bien es cierto, podría el postor presentar cartas de compromiso, cartas de alquiler, declaraciones juradas, eso no habilita a los comités de selección a descalificar esos documentos porque no se apuntaron en una factura. No los habilita. Porque el único que tiene responsabilidad ante la entidad es el contratista cuando ya suscribe el contrato. En este caso, el postor, por presentar los documentos. ¿Y dónde se debe verificar específicamente pues todas las características, equipamiento, es durante la ejecución de la obra? Esa opinión y esa solución precisan eso. Entonces sería muy exagerado solicitar en una etapa donde se está presentando sus ofertas, exigir que con un documento, como una declaración jurada, una carta de compromiso, una promesa de alquiler, se le exija al que está alquilando, al que está prometiendo un alquiler, que acredite la propiedad de esos bienes, de ese equipamiento estratégico. No es correcto esa apreciación que tienen. Y más aún todavía, si el mismo comité está estableciendo documentos de presentación para el presentamiento del contrato, de la acreditación del equipamiento estratégico. Habría una ambigüedad en todo caso, ¿no? Como el comité va a evaluar y después va a decir la DEC que revise. O sea, ¿quién va a tener la razón ahí? O sea, habría doble evaluación. En cuanto a la oferta del consorcio Pitumbarca, a ellos sí no le hacen ninguna verificación. A ellos sí lo pasan por agua caliente todos los incumplimientos que ellos han hecho, ¿no? Tal es así que la experiencia del postor, de acuerdo a las bases integradas en la sección general, establece claramente que solamente será considerado la experiencia de ese postor que no realice actividades administrativas o actividades de finanzas. Y su contrato de consorcio no establece ninguna obligación, solamente dice porcentajes. Entonces, ¿cómo el comité lo va a evaluar? ¿Cómo el comité lo va a pasar? Esa documentación cuando no acredita lo que las bases integradas establecen. Entonces, y como han prestado un solo contrato y ese contrato de consorcio no es válido, entonces, de hecho, ese postor no tiene ninguna experiencia acreditada válidamente y debe ser descalificado. En segundo lugar, se tiene el certificado de trabajo en el folio 70, emitido por la empresa MCM Ingenieros Israelíes, donde indica que ese personal que es residente de obra tiene una experiencia desde el 2 de noviembre de 2020 al 31 de mayo de 2021. Sin embargo, en el acta de recepción de obra que hemos tenido acceso y que lo hemos consignado como medio probatorio, esa obra fue suspendida por 98 días en el periodo del 1 de febrero de 2021 al 9 de mayo de 2021, con lo que se acredita que existe información inexacta en ese certificado. Adicionalmente, hemos seguido revisando la oferta de ese postor y hemos encontrado pues también en un certificado de trabajo que limita la Municipalidad Provincial del Maraes, el profesional, donde que indica que le ha trabajado desde el 3 de septiembre de 2025 al 9 de octubre de 2025. Pero hemos encontrado el acta de entrega de terreno, el acta de inicio de obra, y es posterior a esas fechas donde que recién se inicia la obra, con la entrega de terreno y con el acta de inicio. Posterior. Y todavía existe otro residente en ese acta, ¿no? Entonces le vamos a hacer llegar a ustedes con otro escrito donde vamos a acreditar lo que estamos mencionando. Luego el comité también no evalúa bien por la oferta de este postor, ¿no? Porque existen dos certificados donde que acredita experiencia pues, en vías férreas. Y de acuerdo por su especialidad, pues las vías férreas no están consideradas como viales.
En ese sentido, pues los 4 certificados que presentó para acreditar la experiencia de residente no serían válidos ninguno de ellos, y por lo tanto, pues no acreditarían ninguna experiencia de residente. Y eso le vamos a hacer llegar en las cartitas. Adicionalmente a ello, también se ha revisado lo que es la experiencia de su especialista en seguridad y medio ambiente, donde que hemos podido evidenciar que presenta certificados de cooperativas mineras, donde que indica unas fechas que ha elaborado, pero no indica la obra, como dicen las bases integrales. Las bases integrales dicen claramente es que el especialista debe acreditar experiencias en obras en general. Y en esos certificados no existe qué hora es la que en qué hora desempeñó el cargo. Simplemente dice que elaboró de tal a tal fecha en una cooperativa. Y por el mismo nombre que uno ya conoce, las cooperativas simplemente pues son entidades que dan financiamiento pues, a sus asociados. Entonces, ¿cómo podría trabajar un profesional como seguridad, ¿no? Especialista en seguridad y salud ocupacional en una compañía minera donde tiene pues, ninguna obra? Como ve, existen varios documentos que acrediten o que demuestran que la oferta del consorcio Pitumarca no ha sido evaluada correctamente por el comité. Y la descalificación del postor Argos Asociados ha sido por una manera para darle la ventaja o favorecer indebidamente al consorcio Pitumarca. Revisando la experiencia del consorcio Pitumarca, que me llama la atención es que... Señor Vázquez, Sí. le resto un minuto, por favor. Ok, entonces revisando la experiencia solicitada en las bases integradas, han solicitado casi un 75%. No han solicitado una vez de valor referencial, sino el 75%. ¿Para qué? Para que le den facilidad a ese postor que ha ganado la buena, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos notificamos en todo el mencionado anteriormente y solicitamos que se declare fundada en todo el término de curso de apelación. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de tercero administrado del consorcio Pitumarca por el espacio de 10 minutos. Señor John Díaz, adelante. Bien, señor presidente, señores vocales, permítanme presentar por favor las diapositivas. Bien, señor presidente, señores vocales, en forma respetuosa solicitamos a este colegiado se declara infundado recurso de apelación. Número 2, se declara improcedente el recurso de apelación respecto al cuestionamiento de la buena pro. Número 3, se declare la no admisión de calificación y o se estime la oferta del impugnante. Y número 4, se confirme la buena pro hacia mi representada. Bien, un primer extremo es el acto de descalificación de la oferta presentada por la empresa Argos Asociados. Y tal cual hemos podido escuchar, señores vocales, el acto de descalificación de su oferta es propiamente porque no ha realizado la acreditación del equipamiento estratégico. Y ellos han señalado que no estarían obligados para tal acto, y sin embargo, en el caso concreto, las bases son muy claras, muy precisas en ese sentido. Inclusive, recogiendo el recurso de apelación en el numeral 3.4, ellos señalan lo siguiente, que como se advierte, el segundo párrafo no establece o precisa que el equipamiento debe acreditarse en la oferta. Ahora bien, si leemos el segundo párrafo de este artículo 72.3, hay una salvedad, y esa salvedad parece que no la ha comprendido bien el postor impugnante, y definitivamente, en el caso concreto, sí se permite y sí se debe acreditar el equipamiento estratégico. Y es más, en el caso concreto, las bases disponen que si se ha elegido como factor de evaluación la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave, sí se debe acreditar el equipamiento estratégico. Pues bien, en el numeral 4.1.1, factor de evaluación, se solicita la experiencia en la especialidad adicional del personal clave. Por lo tanto, en el caso concreto, señores vocales, sí se debe acreditar el equipamiento estratégico. Y es más, en un cuadro resumen que inclusive están en las bases, podemos apreciar que sí está, inclusive, lo que hemos mencionado, y aparte de los factores de evaluación, los ISOs propiamente, mejoras y etc.
En conclusión, señores vocales, el acto de descalificación de la oferta del impugnante es conforme a la normativa, conforme a las bases de estándar, conforme a lo que el comité ha dispuesto en el caso concreto. Ellos no pueden desconocer un hecho que definitivamente está en las bases. Ellos mencionan que las bases son las reglas definitivas del proceso y que no precisan. Sin embargo, estamos demostrando que sí se precisa. Sí está como un factor de evaluación la experiencia en la especialidad adicional del personal clave. Por lo tanto, esta excepción está claramente en el caso concreto y por lo tanto se debe acreditar el equipamiento estratégico. ¿Qué es lo que han presentado ellos? Una declaración jurada, realizada por ellos mismos, y eso no es válido. Ya inclusive resoluciones anteriores han señalado que la declaración jurada emitida por el mismo postor no es válida. Por lo tanto, se debe confirmar la descalificación del postor impugnante. Es más, señores vocales, el comité de selección inclusive precisó en el acta de otorgamiento de la buena pro y citó una resolución 6166-2025 TCE Sala 2, donde justamente aborda el mismo caso en discusión. La salvedad en el caso de que se elija como factor de evaluación el equipamiento estratégico. Inclusive, en el escrito de apersonamiento hemos citado otra resolución, la resolución 5300-2025 TCP, sala 4, donde justamente nos señala que si se incluye el factor de experiencia específica adicional del personal clave, se debe acreditar el equipamiento estratégico. Entonces, en el caso puntual, la descalificación de la oferta del impugnante es concordante con la normativa de contrataciones. Por lo tanto, se debe confirmar su descalificación y sería improcedente, eso también se debe subrayar en el caso concreto, es improcedente el cuestionamiento con la buena pro. Inclusive hay resoluciones del tribunal como la 8324, que estamos pudiendo ver en la lámina, donde se resuelve de esta manera, y lo cual solicitamos respetuosamente se realice en el caso concreto. Bien, ha cuestionado el postor impugnante tres argumentos, tres observaciones, y hemos escuchado que ha señalado en la exposición otras más, sin perjuicio de ello, debemos precisar que el momento oportuno para realizar todas esas observaciones es el momento de emitirse el recurso de apelación, el escrito propiamente, y no posteriormente, como se ha realizado en el caso concreto. Bien, vayamos al primer cuestionamiento. Ellos cuestionan la liquidación que hemos presentado y dicen que solamente hemos acreditado 661.195.49 soles. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos presentado para acreditar la experiencia del postor? Contrato de obra, contrato de consorcio, acta de recepción y resolución de liquidación. Es decir, hemos acreditado de dos formas, en el caso concreto, este factor de evaluación. Y es más, señores vocales, si tenemos en consideración que se debe tener en cuenta el costo final de una obra, y en el caso concreto es de 661.000, supera el mínimo requerido, que en el caso concreto es de 552.564.15. Entonces, no hay ni un cuestionamiento, ni una incongruencia, ni una observación propiamente. Y es más, una resolución que también se debe tomar en consideración, es la 5147-2024, donde justamente lo que señala es que se debe tomar en cuenta el costo final de una obra para poder determinar la experiencia del postor. Y estamos demostrando que el monto, en este caso puntual, supera el mínimo requerido en las bases. Por lo tanto, se desestima este primer cuestionamiento. Segundo cuestionamiento, han señalado que en el contrato de consorcio que hemos presentado no estarían las obligaciones, puntualmente. Sin embargo, en la cláusula segunda y en la cláusula tercera se puede apreciar que ambos integrantes de este consorcio denominado ILAVE se han comprometido a ejecutar la obra de manera conjunta. Pueden apreciar ustedes, señores vocales, que se obligan ambas partes a ejecutar la obra. Entonces, no hay cuestionamiento respecto de esta segunda observación. Hay una resolución también que queremos mencionar en forma respetuosa, la 699-2025, TC Sala 2, donde justamente es el mismo asunto y que se analiza en forma integral el contrato de consorcio y se evidencia efectivamente que se encuentra la obligación de ejecutar la obra por ambos consorcios. Por lo tanto, se desestima también este segundo cuestionamiento.
Tercer cuestionamiento, señalan que hay supuestamente una información inexacta en un certificado de trabajo. Lo cierto, señores vocales, es que este certificado de trabajo es válido, es veraz y tiene información exacta. ¿Por qué señalamos ello? Porque no han presentado un documento de parte del emisor donde digan lo contrario. Es más, el que emite certificado de trabajo es el contratista, no es la entidad. Y de otro lado, se debe también saber esto, que el que paga la prestación de los servicios, los honorarios del profesional residente, es el contratista. En todo caso, si el tribunal tiene alguna duda, puede correr traslado al contratista propiamente que ha emitido este certificado para que se pronuncie respecto de la veracidad de este documento. Por lo tanto, se mantiene la presunción de veracidad en este punto. Y es más, señores vocales, hemos también precisado en el escrito de apersonamiento, si es que se desestima esta contratación número 2 cuestionada por el impugnante, de igual manera seguimos superando los 24 meses que se pidieron en el caso puntual. Vemos inclusive los cuadros comparativos, el lado izquierdo es digamos, el que abre la oferta, el lado derecho, si descontamos la contratación o este certificado número 2, definitivamente llegamos a superar. Entonces, no hay beneficio, no hay ventaja absoluta por la presentación de este documento. Y ustedes lo pueden corroborar al momento de realizar la oferta propiamente. Bien, señores vocales, hemos realizado observaciones contra la oferta del impugnante y puntual vamos a ir al folio 34. Un certificado de trabajo. Le resto un minuto, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Puntualmente. Supervisor residente de obra. En este procedimiento hemos revisado y no existe ese cargo propiamente. Existe ingeniero residente de obra, ingeniero asistente, profesional asistente administrativo, personalmente. No existe este cargo que denomina la constructora Medina en el folio 34. Por lo tanto, información discordante con la realidad. De igual manera, en el folio 47 se señala que este profesional habría empezado el 6 de mayo del 2024. Hemos realizado la búsqueda en Infobras y esta obra propiamente ha empezado el 7 de mayo, no el 6, como lo señala el folio 47. De igual manera, folio 48, se señala que este profesional ha laborado desde el 4 de octubre. Hemos realizado la búsqueda ante el gobierno regional de Cusco, es una obra por impuestos, una modalidad especial, y se señala que la fecha de inicio de esta obra es del 7 de octubre y no del 4 de octubre. Y hemos presentado la documentación que el tribunal lo puede corroborar. De igual manera, hemos revisado el folio 30 y el folio 31 y vemos que existen fechas incongruentes, porque se señala en el folio 30 que habría sido emitido en 1997, mientras que la certificación señala 2007. Información. Señor Díaz, el tiempo ha concluido. Tendrá usos adicionales más adelante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho a réplica. Señor Vázquez, Sí, va a ser. tiene su cámara, por favor, y por 3 minutos. Adelante. Okay. Bueno, le agradezco al abogado del consorcio Quitumbarca que me está dando la razón, ¿no? Porque él indica que ha hecho una revisión en Infobras, ha determinado que existe información inexacta en los documentos del consorcio, ¿no? Entonces, es lo mismo que hemos presentado nosotros. Entonces, ¿por qué él podría decir que tendría que ser un certificado del mismo emisor para que determine la falsedad o la inexactitud de la información que existe en esos certificados? Ahora, en cuanto a su experiencia, dice que y eso podría ser una falsa declaración, porque él está indicando que en el artículo 2 y el artículo 4 de la promesa, el artículo 4, ¿no? Segunda, tercera, indica que están establecidas las obligaciones, pero no, el segundo artículo de ese contrato de consorcio que presentaron dice denominación y representación legal del consorcio. Y el artículo 5 es la participación de cada uno de los integrantes del consorcio, que solamente establece porcentajes, más no obligaciones. Y las bases estandarizadas, integradas en este proceso de selección, indica que deben acreditar que esos postores no han realizado o no se han comprometido a hacer obligaciones administrativas ni financieras. Si se determina esas obligaciones, pues esa experiencia no es válida. Entonces, ¿cómo el comité puede pasar por alto algo que no está establecido correctamente en las bases? Y eso ya se ha venido desde mucho atrás
de esa forma, trabajando con las directivas que había antes de los consorcios para participar, ¿no? Ahora, hay una situación que para mí en todo caso sería pues un vicio de nulidad, porque establece que los requisitos de calificación deben ser acreditados para el perfeccionamiento del contrato, que solamente tienen opción de revisar la DEC, más no el comité. Pero también ahora el comité dice que, bueno, tiene pues la función de revisar de acuerdo a esa disposición que para mí no es clara. Indican que en la promesa, en la oferta deben presentar por los requisitos de calificación, tanto facultativos como que estén establecidos ahí. Entonces, de esa forma, estableciendo así en las bases, habría pues dos evaluaciones, uno por parte del comité y otro por parte de la DEC. Entonces, si la DEC no lo quiere, no valida esa documentación que se ha presentado, se tendría que presentar otra documentación, subsanar esa documentación en el perfeccionamiento del contrato. Entonces, ¿para qué van a consignar factores de evaluación? Y al final la DEC también va a tener opción de revisar. Entonces, para mí exactamente ahí existe una ambigüedad. Ahora, con respecto a la documentación de la experiencia de tanto del residente, que se presentó medios probatorios y no necesita que sea acreditado o que sea revertido por el propio emisor de su documento, porque existen medios probatorios. Existen casaciones que hablan justamente de eso. Cuando tienes los medios probatorios diferentes a lo del emisor, entonces simplemente se debe dar validez. Y existe una resolución del Tribunal de Contrataciones donde justamente abordó ese tema, que es la resolución 8129-2025 de la Sala 4, donde analizó esa posición de la información inexacta que existe con los periodos de suspensión. Y cuando hay periodos de suspensión, directamente Señor Vázquez, el tiempo concluido. Gracias. Ok, pues. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho a duplicar. Sí, señor presidente. O 3 minutos, adelante. Bien, señor presidente, señores vocales. Primero, creo que es importante detenernos en este caso respecto del acto de descalificación. Y es que definitivamente en el caso puntual es lo primero que se debe abordar para poder resolver la controversia, ¿no? Y determinar si está correctamente calificado o habilitado para poder cuestionar. Las bases han sido muy claras, muy precisas en ese extremo, y parece que recién se han dado cuenta, los de la parte impugnante, que esa salvedad no la han tomado en cuenta ellos y han pensado que es para la etapa de suscripción de contrato la acreditación del equipamiento estratégico. Entonces, el tribunal en primer momento debe detenerse a abordar la descalificación, si es correcto o no, y estamos demostrando, señor presidente, señores vocales, que ha sido conforme a ley. El comité ha demostrado, inclusive con resolución del tribunal, esta salvedad. Y entonces, viendo su oferta, revisando la oferta propiamente, encontramos una declaración jurada del mismo postor. Y eso no es válido. Entonces, si no logran revertir su descalificación, ¿cómo es posible que puedan cuestionar la buena prueba? Hemos citado una resolución donde inclusive declaran improcedente este segundo extremo de la apelación de ese postor en el caso de la resolución que he mencionado. Entonces, parece que se están desviando más a cuestionar nuestra oferta que en vez de cuestionar la descalificación propiamente de ellos. Y estamos demostrando, señor presidente, señores vocales, que no lo han hecho hasta el momento. Definitivamente no han acreditado. En la oferta no existe documentación que acredite el equipamiento estratégico. Y eso está claramente definido en las bases. Respecto de los cuestionamientos a nuestra oferta, hemos demostrado que definitivamente no hay incongruencia, no hay inexactitud como lo señalan. Pedimos al tribunal revise la oferta en el caso del contrato de consorcio en forma integral en la cláusula 1 y 2, donde se comprometen ambos consorciados a ejecutar la obra. La liquidación también, el costo final. Entonces, no hay ningún incumplimiento de parte de nosotros propiamente. Y es más, los que tendrían, digamos, de repente la información inexacta son ellos, porque lo hemos demostrado con propia documentación pública, que está en el portal Infobras o el SEACE, que es de dominio público, que corrobora esta afirmación. Muchas gracias. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante y el tercero administrado,
vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Javier Ramos, ¿me formula preguntas? Muy buenos días a todos los presentes. No cuento con preguntas, gracias. Gracias. Doctor Sayanos, ¿me formula preguntas? Buenos días. No cuento con preguntas, gracias. Gracias. De mi parte, tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días.